Y por tus palabras. Ahora le voy a pasar los dos micrófonos a Alejandro Lapuncina para... Exactamente. Tomá. Y acerca la boca para que se escuche. Comételo. Uno se siente como una estrella de rock, así con estas dos. Exacto. O un político. No, política no me interesa, prefiero ser una estrella de rock, gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Daniel y al museo por haberme invitado. Y como dice Laia Blasquez, siempre se vuelve a Buenos Aires y para mí es un placer siempre volver a esta que es mi ciudad, en la ciudad en la cual me crié, a pesar de haberme criado en la zona oeste. Es la ciudad en la cual estudié y en la ciudad en la cual tengo muchísimos recuerdos. Quiero agradecer también a Daniel la iniciativa de haber hecho esto, ¿okay? Porque cuando en tanto, no me gusta usar la palabra investigador porque no me considero un investigador, pero cuando empecé con el proyecto de escribir algo sobre la Casa Curuchet, que primero empezó como un texto muy pequeño, la falta de documentación era uno de los problemas principales y dentro de lo muy poco que había, al menos en un primer instante, estaba la entrevista esta y quedaba claro que no era el texto total. Entonces creo que es muy importante la iniciativa esta de publicar toda la entrevista en el cual afloran muchas otras cosas y muchas sutilezas que en la publicación original, por cuestiones de espacio, entiendo por cuestión de temática también, fundamentalmente, no habían entrado. La entrevista que Daniel hizo en aquellos años, en el año 80, sigue siendo, aún hoy, la única fuente primaria y existente para aclarar muchos de los temas que son un poco un misterio acerca de la casa. Yo también intenté entrevistarme con el doctor Curuchet, pero cuando llegó mi turno estaba muy mal de salud, de hecho murió pocos meses después, y lo único que logré fue tener un par de conversaciones telefónicas con sus hijas que me aclararon algunas dudas sobre algunos mitos que se habían desarrollado, habían crecido a lo largo de la figura de Curuchet y lo que había sido su rol y su personaje. Creo que la importancia de la entrevista en su edición original y aún más en esta nueva edición, que es la edición completa del libro, es fundamental para aclarar temas, ¿no? ¿Por qué un profesional que no tenía ninguna relación con la élite intelectual, artística, a pesar de ser él muy bien educado, muy bien formado, ¿por qué se le ocurre, cómo es que se le ocurre contactar a Le Corbusier? Ese era uno de los grandes interrogantes que había y que sigue habiendo, de hecho, cuando uno quiere abordar el tema de cómo es que Curuchet le encarga la casa a Le Corbusier. Otro de los temas que siempre fue un misterio y que fue producto de muchas versiones incorrectas, y de la cual la entrevista de Daniel era la única fuente segura, era a cuánta gente Curuchet había entrevistado, había intentado contactar localmente en Buenos Aires para que él hiciera el proyecto. Hay versiones, no sé cuántos conocen la bibliografía de la casa, pero hay versiones que hablan de hasta 3 arquitectos a los cuales él le escribe en Buenos Aires y que no recibe respuesta de ninguna, mientras que la entrevista de Daniel siempre dejó claro que era solamente uno. Vamos a volver por el tema en un minuto. Y luego también cuál fue el proceso, eso está un poco más documentado, o cualquiera que va a los archivos de la Fundación Le Corbusier y otros en Harvard, por ejemplo, logra discernir bastante claramente cuál es el proceso a través del cual se produce el contrato, cuáles son los intercambios postales que hay entre ellos, los encuentros posibles o no, y todo el tipo de documentación que explica en cierta forma la realización de la casa y la culminación de la casa. Y creo que uno de los aspectos más importantes de la entrevista es la personalidad de Curuchet, ¿no? Que es creo que es siempre importante
saber quién es el cliente, quién es el que encarga una obra, sea lo que sea una obra de música, una obra de arte o no, en caso de una obra de arquitectura, para nosotros que somos arquitectos, entender al cliente qué es lo que lo motiva a encargar una obra y cuáles son las características de la obra que le está encargando y a quién, es muy, muy importante. Con respecto al primero de los temas, cómo, por qué el Curuchet contacta a Le Corbusier, la publicación del libro, no, voy a decirlo claramente, no aporta mucho porque ya estaba escrito. O sea, cuando se hace la selección para publicar los extractos de la entrevista, es evidente que en Arquitecturas Bis ese es el tema fundamental. O sea, no ahorraron nada. O sea, que el libro no trae mucha información nueva acerca del proceso y cuáles son las motivaciones que tiene Curuchet para contratar a Le Corbusier. Cosa que en la entrevista queda muy claro que él no quiere hablar mucho del tema, él quiere hablar de otros temas. Lo que menos le interesa es hablar de la casa. Cosa que es un poco revelador, sería interesante, lástima que uno no puede volver atrás, ¿no?, en el tiempo y tratar de meterse en esa conversación y ver por qué él es que evade tanto la conversación sobre la casa. Pero todo lo que está en el libro ya había estado, salvo alguna pequeña cosa, ya estaba, al menos era conocido, al menos para mí no fue novedad muchas de las cosas. Uno de los temas que siempre fue una incógnita, cuando Curuchet le comenta a Daniel que le había contactado un arquitecto de Buenos Aires y que no había recibido respuestas, por supuesto se abren todo tipo de apuestas a ver quién era ese arquitecto, si era un arquitecto famoso, si era moderno, si no era moderno, si era uno de los grandes nombres que en esos momentos de los cuales se hablaba mucho. Hay que pensar también que en el momento en que Curuchet encarga la casa, en la prensa argentina está saliendo todo el tema del Plan de Buenos Aires, llevado a cabo por dos arquitectos que eran de los más grandes exponentes del modernismo en Argentina, que eran Juan Kurchan y Jorge Ferrari Ardoy, que trabajaban junto a Antonio Bonet, una gloria de la arquitectura moderna en Argentina y en el resto del mundo, y que uno especulaba si es que él había intentado contactarlos a ellos, porque el Plan de Buenos Aires, que se había hecho 10 años antes, era una cosa que hicieron con Le Corbusier y en la prensa argentina se hablaba casi cotidianamente sobre ese tema. Entonces existía la especulación de si los jóvenes discípulos de Le Corbusier no le habían hecho caso, no le respondían, que él iba a lo grande, directamente a la fuente misma de Le Corbusier. Pero el libro ahora dilucida un poco ese enigma, en que en realidad era Vilar, el reconocido arquitecto argentino que hizo el Automóvil Club Argentino y tantas de las estaciones de la ACA por toda Argentina, muchísimas en Rosario también, y autor también de muchas obras. Yo me permito mantener un margen de duda. No sé si... No sé, me parece, cuando uno lee la entrevista, claro que habría que meterse en el tono, ¿no?, de la conversación. Cuando él dice, era uno, Villar, y vos le decís, ¿no será Vilar? Sí, era ese. Pero en el tono general de la entrevista, en el que él no quiere hablar de la casa, parecería como, bueno, sí era ese, pero eso, me gustaría, no es lo mismo que él dijera. Habría que escuchar el tono, quizás tú te lo recuerdas, en el audio está, sí, definitivamente era ese, o un sí, era ese y nada más, y ahí termina. O sea, a mí me gustaría mucho escuchar el audio para decir seguro que sí, o seguro, o no hay ninguna duda, pero bueno, pongamos que no hay ninguna duda. Y lo interesante de esto, y no sé cuánto de esto es, bueno, los Le Corbusieranos o historiadores de la arquitectura argentina lo saben. Cuando Le Corbusier viene en el año 29, él viene siempre con la intención de hacer obras y él establece con Vilar una sociedad, que no recuerdo su nombre en francés, Entreprise de Construcción de la Architecture Moderna Buenos Aires, o algo así, que es una especie de contrato no escrito por el cual Vilar se va a hacer cargo de las obras de Le Corbusier, que Le Corbusier logre obtener a través de contratos
aquí en América del Sur. Curioso que cuando realmente surgen obras, como por ejemplo la Casa de Errázuriz, que no es aquí, pero la contratan aquí para hacer en Chile, no se sigue ese contacto, y aún tampoco cuando se hace el contrato para hacer la casa de Julián Martínez, que era el amante de Victoria Ocampo, que es un proyecto que hace también en el año 30, inmediatamente después de su viaje en el 29. Así que es una especie de rebote muy interesante como un destino, ¿no es cierto? Algo que tiene que suceder, que el que iba a ser el socio de Le Corbusier es el que Curuchet contacta y que en cierta forma lo rechaza implícitamente al no contestarle, y finalmente la obra la hace Le Corbusier, finalmente construida por Amancio Williams. O sea, es toda una gran tragedia, un gran argumento que quizás junto a otra cosa que voy a decir más adelante, quizás pueda ser el guión de la próxima película, ya que la Casa Curuchet se convierte en candidata al Oscar dentro de poco en tanto personaje. Creo que podría ser uno de los temas interesantes. Más allá de eso, creo que con respecto a otro de los temas, que cuál fue el proceso de contratación y todo eso, libro, al menos a mí que había leído todas las cartas y todo eso, no aportan nada nuevo. Es una documentación que está existente y disponible a cualquiera que quiera leerlo, que él no lo conoce a Le Corbusier, que nunca se encuentran, que simplemente intercambian unas cuantas cartas y nada más. Es todo lo que hay, todo lo que hubo como relación. Y finalmente creo que lo más revelador, en mi forma de ver o de pensar, es el personaje, el carácter o la personalidad de Curuchet. En mi caso no me sorprendió porque yo leí los libros de teoría de cirugía de Le Corbusier, de Curuchet, y o sea que ese tono temperamental, él se autodefine, interesante en la entrevista, como un hombre temperamental, tenaz, me encantó la frase que dice: soy un Contreras, ¿no? un opositor, un insatisfecho permanente. Él mismo demuestra esa insatisfacción en la frustración que el proceso de construcción de la casa le deja. Él está enamorado de su casa, pero tiene una cierta relación de frustración que no es de rechazo, pero todo el proceso del costo de la casa y el costo emocional, creo, que le llevó, fue muy grande. Una de las cosas que a mí me dijo una de las hijas fue: hay que pensar que mi padre encargó la casa para nosotras como adolescentes, y cuando finalmente la casa está construida, nosotras ya no estamos más en casa, ¿no? Porque fue tan largo el proceso que la casa finalmente termina siendo para él y su esposa y una de las hijas que está un poco todavía por allí, y realmente no es la casa que el padre había soñado. Lo interesante es que su nombre, que ya había quedado manifestado en la primera versión de la entrevista, pero aún con mayor claridad y profundidad en el libro completo, que está profundamente identificado y convencido con la idea de la modernidad, su idea funcionalista, que no es necesariamente moderna, pero que ese funcionalismo moderno es muy fuerte y está muy arraigado en sus ideas, y también en las ideas que él tiene y sus intereses por las otras artes, en particular la poesía, la música y el arte en general. Y es un hombre que está completamente convencido sobre la importancia del acto creativo, ¿no? Como lo dice él en una de las frases, que creo que eso no estaba en la entrevista anterior, al menos yo no lo recuerdo. Él habla de la importancia de ese acto de la imaginación y la imaginación creadora por encima de lo que es la imaginación replicadora o duplicadora o reproductora. Él se define como ese hombre temperamental y tenaz, y de una perseverancia que está a toda prueba, que es, como decía Graciela, la razón por la cual yo creo que la casa existe. Yo creo que la casa existe por dos razones. Una, gracias a Curuchet, evidentemente, que tuvo la idea de hacerlo. Yo creo que no se puede olvidar nunca, a pesar de todos los conflictos que tuvo Curuchet con Williams, no se puede olvidar a Williams. Cualquiera que lea las cartas de intercambio entre Curuchet y Williams verá que
Williams lo convence en más de una oportunidad de seguir adelante, cosa que Curuchet acepta. Más de una vez Curuchet está listo para abandonar el proyecto porque la inflación se había disparado enormemente, era muy caro y todo era, no sé si era exactamente igual que ahora, pero sí que ahora hay inflación. Yo recuerdo la época de la hiperinflación también, pero bueno, se había disparado y todo se había perdido. Y para terminar, creo que hay algunos pasajes memorables en el libro. Me parecieron muy interesantes los paralelos que él hace entre el instrumental de cirugía y, hablando de forma, función, estructura, el paralelo que él hace con la arquitectura o con el acto de proyectar arquitectura. Pero él lo explica de una forma muy que no es necesariamente ni funcional, ni poética, ni funcional, ni formal, ni estructural, sino de una forma muy poética, muy evocativa, y en eso recuerda mucho la forma de escribir y de pensar de Le Corbusier, que no era un funcionalista en lo más mínimo, o sea, eso es un tema de discusión para ir de otra mesa redonda, pero Le Corbusier no era, él mismo renegaba del funcionalismo. Creo que otro pasaje fantástico es su definición de la rampa como algo funcional, pero por sobre todas las cosas fisiológico. O sea que no es simplemente un elemento que da una función de ir de un lado al otro, sino de tener una función que va más allá, y recuerda una de las definiciones de Le Corbusier, en el cual él explica la diferenciación entre lo que es una rampa y lo que es una escalera, que no son simplemente dos elementos de mover, de pasar de un nivel al otro, sino cuáles son las características físicas y cómo el cuerpo humano experimenta ese movimiento de ir de un nivel al otro. Y bueno, esto creo que hay un paralelo también. Yo siempre, uno se pregunta, ¿no? Y quizás que hubiera sido interesante preguntarle, ¿usted leyó los libros de Le Corbusier? A ver qué decía, ¿no? Porque a veces esto que dice Boigas es muy interesante, que él como que se convierte en Le Corbusier o algo, o se parece demasiado. A mí me hubiera gustado saber si él había leído los libros de Le Corbusier, que, bueno, nos queda la duda. En su casa. No, pero una cosa son las obras completas y otra cosa, si bien el texto este de la rampa lo dice en una de las obras completas, a mí me hubiera gustado mucho saber si él había leído Hacia una arquitectura. Y lo digo porque el estilo narrativo de uno de sus libros de teoría aximanual es calcado del estilo narrativo de Hacia una arquitectura. Vehemente, directo, de frases cortas, de demostraciones a veces dudosas, pero él quiere demostrar todo muy rápidamente. No son disertaciones o grandes párrafos muy elaborados, son aseveraciones, afirmaciones muy contundentes en el mismo estilo de Le Corbusier en Hacia una arquitectura. Y otro de los dos pasajes también más interesantes es lo que yo llamaría el reproche de la luz, ¿no? Algo que él en sus cartas le pedía a Le Corbusier, por favor, que es un terreno tan pequeño, que haya luz en todos los cuartos, y con la obra construida dice, es que hay mucha luz. Que el reproche de la luz no es lo mismo que el elogio de la sombra, ¿no? Son dos cosas distintas que podría ser por ahí un lindo tema de discusión, ni el de Taniguchi ni el de Borges, ¿no? Estos elogios de la sombra, y después el final de la entrevista yo lo encuentro maravilloso cuando él habla de la tiranía de la arquitectura, ¿no? Y bueno, yo creo que la última página, y me gustaría saber, ¿ahí se termina? Es increíble que ahí se termine, parece como una película de suspenso en el cual el suspenso continúa, ¿no? Nunca, queda la tiranía de la arquitectura y él tiene otras frases que son maravillosas y ahí queda, ¿no? Termina con la psicología del hábitat. Me parece una cosa muy importante para moderar un poco la abstracción del estudio de la construcción y el planeamiento. En fin, son ideas de una persona que ignora todo. Casi borgiana la frase, ¿no? Pero me parecería como que algo más tiene que seguir después de eso. No sé, me gustaría que se tomaron un whisky, se despidieron, se sacaron el sombrero, se quedó dormido, estaba cansado, tocaron el timbre.
lo llamaron a comer, es una cosa que uno se pregunta qué es lo que queda en el audio, porque ni siquiera hay un gracias doctor, ¿no? Ahí se terminó, las 50 páginas de la entrevista terminan allí. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado, después de leer la entrevista, qué hubiera pasado si Le Corbusier y Curuchet se hubieran encontrado, ¿no? Sobre todo con esto del elogio, del reproche de la luz y todo eso, y su respeto por el arquitecto, que era impresionante. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran encontrado? ¿Hubieran tenido, qué tipo de diálogos hubieran tenido? Hubieran tenido el diálogo típico que tiene un arquitecto con su cliente, ¿no? Que a ver, que la puerta no me gusta, que pintame la pared de otro color, que esto es muy chiquito, que el baño, que la bañera, y que cómo voy a hacer para pasar por allí, o no sé, creo que es hasta otro guión para una próxima película, ¿no? Resucitarlos a los dos y ponerlos a discutir sobre la casa. Que tengan, ya sea con la casa construida o en el proceso de construcción, que tengan una discusión normal, porque creo que una de las características notables de la casa es precisamente que se hizo sin la más mínima, o con el mínimo diálogo cliente-arquitecto, que no sé si habrá muchos ejemplos de grandes obras de la arquitectura en las cuales existe ese tipo de diálogo tan mínimo, incluida la Villa Savoie, que es la obra considerada cumbre de Le Corbusier. Hay un 30% que es gracias al cliente, porque si él hubiera hecho el primer proyecto, no sería una de las obras ícono que es hoy, porque era buena, era un buen proyecto, pero no tenía la profundidad que se logra luego de las varias conversaciones que tiene con su cliente. ¿Qué hubiera pasado si en realidad hubieran hablado sobre la obra? Para terminar, yo diría gracias Daniel por poner este documento a disposición. Yo no voy a volver a escribir el libro, pero es un tema que siempre se vuelve a la Casa Curuchet, y seguramente esto hará que uno vuelva a hablar de otros temas. Vilar va a ser un invitado de honor a partir de ahora en toda conversación que uno pueda tener sobre la casa, lo mismo que todo lo que el personaje y estos diálogos revelan. Gracias a vos.